estamos listos, parece, ¿no? Y dispuestos. Tenemos al diputado Félix González, quien pertenece, le cuento yo, a Radio Bio Bio, que el partido se llama Frente Regionalista Verde Social. Pero no es ese. Es que él era del PEB, pero ya no existe el PEB, ¿no? Pregúntale a él mismo. Lo que pasa es que en la Vía Bio hicieron como una mezcla de los dos partidos. Decía, Partido Ecologista Verde Social. Entonces no supe nunca. Diputado, ¿cuál era su partido finalmente? ¿Cómo está? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre nos han confundido. Antes nos decían humanistas, se confundían los humanistas con los ecologistas. Claro. El Partido Ecologista perdió la legalidad cuando fue la elección 2021. Luego había intentos por reinscribirlo y en algún momento lo haremos. Pero en este momento estoy como independiente, pero ecologista sigo siendo. Me voy a morir ecologista hasta el final, por supuesto. Eso no tiene nada que ver con un partido político. Así que nos felicitamos. Ya, pero usted no ha entrado al Frente Regionalista Verde Social, que varios del PEP se fueron para allá. No, estoy muy lejos de ahí. Okay. El ministro de ellos está por el rodeo. ¿Cómo estará ella? ¿Estás por el rodeo? ¿Qué verdes son eso? Ya. Oiga, diputado, me parece muy interesante que lo aclare. Hoy día entonces es independiente, ya que el PEP no ha podido rearmarse como partido político. Pero usted ecologista hasta el final, y vamos a conversar sobre ecología, por supuesto. Me parece muy importante la denuncia que vamos a hacer hoy. Pero antes de eso, diputado, no sé si estaba escuchando nuestra discusión. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones del presidente a través de la red social X? Le estaba escuchando con mucha atención. A mí me parece que es importante que de pronto los presidentes tomen iniciativas más allá de este marco de inmovilismo que a veces tienen, ¿eh? Como que la gente, algunas personas esperan que sea un presidente, ¿verdad?, que no se salga de ninguna casilla. Y creo que era necesario hacer esta diferencia porque todos tenemos presente que hay distintas hipótesis por el secuestro del ex militar venezolano que lamentablemente fue encontrado fallecido. No olvidemos que hay una familia detrás, así que también es importante que guardemos ciertas precauciones al hablar públicamente, pero hay muchas hipótesis que no se han descartado, ¿eh? Eso no implica que haya una relación con el Partido Comunista Chileno. Yo creo que no había una defensa, no había una mala intervención de parte del Partido Comunista Chileno. Sí hay que decir con mucha claridad que la tesis política no está descartada. Me refiero a que haya un móvil político en la muerte de esta persona, que es una persona de interés para el gobierno de Venezuela, o era una persona de interés para el gobierno de Venezuela. Por lo tanto, tiene que terminar la investigación y saber no solamente quiénes fueron los autores materiales, sino que el por qué. Aquí hay algunas cosas que ya sabemos. ¿Eh? Ya sabemos que no fue trasladado a Venezuela, por ejemplo, que era una de las cosas que se decía. Sabemos también que el móvil no era el homicidio, porque si no, ¿para qué tomarse tantas molestias, ¿no? Los homicidios en general son, no sé, en la calle, o en el mismo lugar donde él abre la puerta. Pero quien esté detrás de este crimen necesitaba secuestrarlo, ¿eh? con un aparatoso mecanismo de secuestro, elaborado, planificado, no era al azar. Entonces, claro, la familia levanta una hipótesis, sus aliados políticos, porque también pertenecía a una red política, ¿no? Levantan una hipótesis del secuestro por parte del gobierno de Venezuela, pero todavía está pendiente saber quién encargó esto, ¿eh? No fue un niño de 17 años que se le ocurrió juntar un grupo de amigos e ir a secuestrar a una persona específica tan relevante. Además, nosotros no lo sabíamos antes, pero es una persona relevante para la oposición más dura al presidente de Venezuela, ¿eh? Entonces tenemos que guardar un poco de calma, pero es un error afirmar que está detrás del gobierno de Venezuela y es un error descartar que esté atrás del gobierno de Venezuela. Claro que sí, estamos, sobre todo que el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, trabaja por encargo, nunca trabaja, no son ellos los que deciden qué hacer, sino que trabajan por encargo, hacen secuestros por encargo, matan por encargo,
encarcelan, o sea, secuestran por encargo y los dejan ahí. Bueno, hay mucho, entonces hay que saber, y hay que saber porque también es crimen organizado y usted también es parte, según entiendo. No sé qué le parece que ya se dijo que iban a llamar a comisión y todo eso, ¿no? Sí, yo tenía perdón. Sí, porque es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales el diputado, entonces ese era mi punto. Sí, queremos que el gobierno explique si tiene que pedir una sesión secreta, se pedirá una sesión secreta, pero a mí de pronto me molesta un poco lo que dice la ministra del Interior, que ella decide si es bueno o no es bueno que vaya a hablar con nosotros. Somos otro poder del Estado, tenemos facultades fiscalizadoras y no podemos dejar que el gobierno se mande solo, ¿no? Y que ellos decidan qué pueden hacer y qué no pueden hacer en relación a las facultades que son de otro poder. Claro. Y creo que hay distintas herramientas como para poder resguardar la información, como es que a lo menos una de las comisiones, sea la de seguridad, o sea la de defensa, o la nuestra, pueda, porque tampoco una comisión secreta con 50 parlamentarios, no es muy secreta, pues. La posibilidad de filtro aumenta, ¿no? Claro, y además que ya hemos visto a diputados que después revelan las cosas secretas que se conversan en las comisiones secretas, entonces de secreto tienen bien poco, ¿no? Sí, pero cada uno se tiene que hacer responsable incluso penalmente de esos secretos, ¿sí? Tampoco es gratis, no es que nos vayan a dar una multa. Se trata de cuestiones de seguridad nacional y si es secreto, estamos solo los parlamentarios, la secretaría, el gobierno, y uno tiene que guardar reserva de lo que se converse. Pero es necesario que la Cámara de Diputados, que la Cámara Fiscalizadora tenga información que no sea solamente a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, pero no así el Senado como pedía el senador Kast. No, el Senado no fiscaliza, así que... Entonces era bastante absurdo la petición del senador Kast de hacer una comisión, de llamar a la autoridad a declarar, al propio Senado. No, eso en Estados Unidos, creo que se equivocó. No, sí, pero Kast acá, usted ve las declaraciones de él, decía que quería que viniera la gente del gobierno a darle explicaciones. Así es, sí, algunos ven mucha tele. La verdad es que las comisiones investigadoras son en la Cámara de Diputados. Sí, pues. Nosotros tenemos facultades fiscalizadoras, el Senado, algo que no tengan, pues. Sí. Nosotros tienen hasta un piso más en este edificio que se construyeron ellos mismos con fondos públicos. Tal cual. Tenemos que ejercer esas facultades, entonces la ministra tiene que allanarse, ¿eh? Porque si no se va a juntar firmas por una comisión investigadora y se la va a obligar. Pero es la ministra la que tiene que allanarse, porque en realidad los que determinan el secreto es el Poder Judicial, ¿no? No, es que son dos cosas distintas. La ministra tiene que allanarse a venir y no decir que le parece que, o sea, negarse a venir a la Cámara de Diputados a explicar lo que sabe o compartirlo, ¿no? Y se puede hacer una comisión investigadora y ahí estaría obligada a venir. O a alguien se le puede ocurrir una interpelación a la ministra para saber de esto, que sería muy malo porque sería público. Claro. Igual puede ser secreto. Porque aquí hay que distinguir. Hay otro poder del Estado que es el Poder Judicial, que dice, acá donde está además la Fiscalía, que dice que es secreta la investigación. Sin embargo, el Ministerio del Interior sabe cosas de esa investigación, ¿sí? Siendo otro poder del Estado. Bueno, nosotros somos otro poder del Estado también. Sí. Y por supuesto que así como la ministra del Interior nadie le negaría la información, o al subsecretario, bueno, hay información que no debemos conocer, pero hay otra que sí podemos conocer, que es la que sabe el gobierno. Si nosotros no estamos pidiendo que venga la Fiscalía a explicarnos, ni las policías. Estamos pidiendo que políticos vengan a hablar con políticos. Sí, pero a ver, uno podría decir que al final hay una cuestión de gallito político acá, de quiero ir, no voy, si no me compete, porque al final, ¿qué cambio va a tener si va ella y le cuenta algunas cosas? Si el que va a seguir investigando es Fiscalía igual. Lo que pasa es que cuando no hay separación de poderes y no hay controles cruzados, tenemos lo que pasa en Venezuela, donde sale un diputado a decir información de la agencia de inteligencia. Sale Diosdado Cabello, que es un diputado, a decir que la agencia de inteligencia no tiene nada que ver. ¿Por qué un diputado controla la agencia de inteligencia o tiene información? Estamos harto lejos de Venezuela nosotros en todo caso. Sí, por lo mismo, tenemos poderes separados y nosotros tenemos que supervigilar lo que hace el Ejecutivo. Es nuestro trabajo, tenemos 3 trabajos: legislar, intentar representar a la gente, fiscalizar y fiscalizar. Entonces, si no le pedimos al gobierno que venga a explicar esto, que ha causado conmoción pública, por algo en este programa se está hablando del tema, y en muchos otros,
estamos faltando nuestro trabajo. Nosotros tenemos la obligación de fiscalizar lo que el gobierno está haciendo en una situación de crisis. No es simplemente por curiosidad, porque algo tendremos que decir. Y tal vez el gobierno lo esté haciendo bien, tal vez lo esté haciendo más o menos, lo esté haciendo mal, pero necesita siempre un ejecutivo que haya un poder fiscalizador que vaya haciendo seguimiento a lo que está ocurriendo. Es para eso. Muy bien, me parece muy bien. No sé, yo tengo una pregunta, diputado, justamente relacionado con el ambiente en el Congreso y el ambiente en la Comisión de Relaciones Internacionales vinculado con este caso. Porque estoy súper de acuerdo que el papel de ustedes como Cámara de Diputados es fiscalizar al gobierno, y acá hay un tema donde hay que fiscalizar. Además, estoy súper de acuerdo con su posición que no hay que ni descartar ni afirmar la tesis de participación política en este asesinato. De hecho, estamos en un momento muy delicado en un mundo donde se está creciendo la cantidad de asesinatos de personas por razones políticas de otros poderes extranjeros. Eso lo vemos en el caso de Putin con Alejandro Litvinenko, ¿cierto? Cuando envenena al tipo con polonio, fue un caso así bastante dramático, pero después Trump hace lo mismo con el general Soleimani, lo asesina en una intervención de misiles. Esa idea de la acción de un gobierno para asesinar a ciudadanos de otro país en ese territorio sin declaración de guerra es algo que ocurre en el mundo. Es muy lamentable y muy delicado eso. Yo, el último caso en Canadá, que la India, país supuestamente democrático, asesina a un ciudadano canadiense en territorio canadiense. Eso está pasando en el mundo, pero justamente por eso es tan delicado. Sí, y eso es un tema a nivel país-país, Estado-Estado. ¿Y hay conciencia en el Congreso de lo delicado de entrar a cuestionar esas cosas antes de la investigación? Si eso implica algo en términos de la relación país-país. ¿Sí? Es un problema de la responsabilidad de sus colegas, ¿no? Bueno, la comisión no ha tenido sesión desde antes del receso, desde enero. Así que no hemos podido tener una sesión en donde hablemos de esto. Mañana hay sesión. Mañana martes. Sí, tenemos un chat en donde se pidió que se invitara al ministro de Relaciones Exteriores y a la ministra del Interior. El ministro de Relaciones Exteriores no está en Chile y no lo va a estar mañana. Entonces, el presidente de la comisión, el diputado de Rementería, está planteando que se le invite para la siguiente semana. Ya, y ahí hay un problema de oportunidad bastante importante, que las facultades fiscalizadoras se tienen que ejecutar no ex post, ¿no? Sino que tiene que ser también concomitante para poder incidir, si es que es necesario, en las políticas públicas que se están ejecutando. Entonces creo que se ha dramatizado mucho también de parte del propio gobierno con el hecho de venir a la Cámara de Diputados a explicar. Y eso tiene un poco de razón basado en lo que hacen algunos parlamentarios, de festinar el tema, ¿no? De pasarse de revoluciones con las tesis, dándolas por verdaderas, sin que haya concluido una investigación. Al menos de mi parte, toda la seriedad del mundo en poder ejercer las facultades fiscalizadoras con prudencia, ¿sí? Bueno, y no podemos descartar nada. Incluso hay otras hipótesis más, a propósito de lo que decía Hassan, relacionadas con que alguien quería secuestrarlo para poder interrogarlo o para poder generar miedo en un grupo humano, ¿cierto?, de personas refugiadas, las personas que escaparon de la cárcel en Venezuela, o a veces esto tiene que ver con sus pares, ¿no?, con información que se maneja, o puede haber estado involucrado en algo que no sabemos todavía. Entonces son muchas hipótesis, pero el Ministerio del Interior está en un esfuerzo por colaborar con la investigación. No lleva a cabo la investigación, exacto, propiamente tal, pues se lo lleva a la Fiscalía, pero tiene un rol que cumplir en entregar herramientas a las policías y a la Fiscalía para que esto se pueda desarrollar. Yo creo que hasta ahí, estamos claro, hablando, me parece correcto, digamos, que toda esta discusión, yo creo que hay que dejar que las policías hagan su trabajo. Hemos visto que lo hicieron de manera bastante rápida, ¿verdad?, en comparación con otros asesinatos con características similares, como el de Fernanda Maciel, por ejemplo, que fueron meses y meses de investigación para determinar que había sido asesinada
en un modus operandi lamentablemente similar, digamos, y que la habían guardado debajo de un radier y todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que siendo un delito de connotación pública, tenemos que ser responsables, como dice el diputado. Hay múltiples teorías y entiendo que la PDI tendrá la suya y por algo ha llegado donde llegó, ¿no? Que ya encontraron el cuerpo, que ya hay una persona detenida, ya hay órdenes de detención para otros. Así que estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ahí suceda. Porque con el diputado queremos conversar de otra cosa que nos parece fundamental. De hecho, se criticó bastante que se estuviera pensando en volver a trabajar después del receso legislativo por este caso y no se haya pensado en volver a trabajar por los incendios, que son realmente algo que sí le compete al Congreso de forma bastante directa, en el sentido de que una de las cosas que se está pidiendo es que exista esta ley de incendios. Y según entiendo, diputado, corríjame si no estoy en lo correcto, hay al menos 3 proyectos de ley vinculados a los incendios que hemos visto y que quizás el próximo 6 de marzo se abre la discusión sobre eso, que no es nada, en 2 días más. Pasado mañana. Pasado mañana, sí. Para los incendios que tuvimos el año pasado en la región del Biobío, los primeros fueron en Pascua y Año Nuevo, que fue como la antesala de los mega incendios que vinieron después. Terrible. Y nosotros redactamos un proyecto de ley corta incendio, la ingresamos formalmente en marzo, pero lo predicamos en medio de los incendios en los COGRID, que es algo muy básico, que es obligar a quienes hoy día se oponen a hacer los cortafuegos, me refiero a los propietarios de plantaciones forestales que están al lado de centros poblados, para que puedan los municipios, junto con CONAF, ir a hacer los cortafuegos, y eso hubiera evitado tal vez parte importante o toda la tragedia humana que vimos en la región de Valparaíso, pensando que hay una villa que se llama Villa Botania, que quedó en medio de los incendios en Quilpué porque quedó intacta, porque hicieron los cortafuegos a tiempo. Entonces, esta ley, que es una ley de cortafuegos, esperábamos nosotros que estuviera en invierno, que pudiera estar aprobada en junio, no sé, julio, y que se pudieran hacer los cortafuegos de manera anticipada. Hay muchas regiones y muchos lugares, en la misma región de Valparaíso también, aparte de las que se quemaron, en donde conviven plantaciones forestales, pino y eucaliptus principalmente, con centros poblados. Y lo que nos dice CONAF, al menos en mi región, es que los grandes forestales se han allanado a hacer corredores. No en todos los lugares donde quieren, pero donde está planificado por CONAF, pero la mayoría sí. Pero hay medianos y pequeños propietarios que se oponen y no pueden entrar. Y me dice el director, si viene el incendio por un lado, por ahí se va a meter para el otro lado y no nos va a servir lo que estamos haciendo. Bueno, lo que ocurrió es que no se puso en tabla. El gobierno tampoco le puso urgencia. Yo le pedí al ministro Elizalde todo el año que le pusiera urgencia y él me decía que estaba esperando la ley del gobierno, la ley del Ministerio de Agricultura. Y esa ley iba a llegar en julio, iba a llegar en agosto, iba a llegar en septiembre, terminó llegando en octubre, una ley que no nos sirve para los próximos 3 o 4 años porque le entrega atribuciones a un organismo inexistente y no tiene esta inmediatez de poder salir a cortar con un decreto alcaldicio. Entiendo, si no me equivoco, diputado, que ese organismo es el que reemplazaría a CONAF, ¿verdad? Pero eso no se ha hecho todavía. Exacto. Claro, no existe el Servicio Nacional Forestal, está en segundo trámite en el Senado, es un proyecto que tiene 390 páginas, y además el mismo proyecto en los artículos transitorios dice que va a entrar en vigencia un año después de publicada. Y luego se tiene que crear el servicio, o sea, no va a estar en régimen en 3 o 4 años más. Por lo tanto, la Comisión de Vivienda de la Cámara y el diputado Tomás Hitz, que la preside, entendieron muy bien que había que sacar ambas leyes. Y la ley corta había que sacarla rápido, porque, como digo, está CONAF con recursos como para poder hacer los cortafuegos, pero necesita poder ejecutivo. Necesita una ley que le respalde entrar a los predios privados y cortar, sin estado de excepción. Pero lamentablemente se le puso urgencia al proyecto del gobierno y se le puso urgencia suma y urgencia simple al proyecto de ley corta, que quedó atrapado en el Senado, que se terminó de despachar a fin de año pasado. El Senado ni lo miró
Qué extraño. Y tuvimos la tragedia. O sea, el proyecto de ley corta, para que nos pueda explicar, es hacer diputado, cortafuegos entonces, en es todo- hacer los cortafuegos y cerca no de tiene los nada centros que ver poblados, con el que claro. presentó el diputado Ibáñez sobre... Ese es un tercer proyecto. Ese es un tercer proyecto. Ese es un Igual, tercer proyecto. esos dos proyectos podrían fundirse, que se hace muchas veces en el Congreso, Sí. digamos, y hacer algo que nos permitiera también... Yo decía que a lo mejor no es lo único, lo que pasa es que en los incendios hay tantos factores, ¿no? Usted que es ecologista, sobre todo el cambio climático, ¿verdad? La crisis, digamos, del aumento de la temperatura en el mundo es evidente que es una parte de los incendios que se generan, ¿no es cierto? Y en eso tienen que ver los monocultivos, como usted lo dice, ¿verdad? Por supuesto que también hay poca fiscalización y las construcciones irregulares tienen que ver con eso, a lo que tiene que ver con los cortafuegos, entonces se agradece también, yo creo, en las zonas urbanas sobre todo, que se construya de esa forma, bueno, y así, un largo etcétera, ¿no es cierto? Pero sería bueno que se fundieran los dos y se pudieran aprobar pronto. Digo porque también como que hay una cosa que se genera en las personas de duda, porque se empieza a dudar quizás de más, que es lo mismo que estábamos conversando en antes del secuestro y posterior asesinato, ¿no es cierto? Entonces, como que uno siente que al final están hablando de cosas que no nos generan realmente... hay mucha incertidumbre alrededor de los incendios, como siempre son, al menos... Siempre está la mano del hombre prácticamente ahí metida, del hombre, del ser humano, me refiero. Hay incendios que se provocan por negligencia, pero otros que claramente son intencionales. Entonces, eso genera mucha duda y mucha incertidumbre en la opinión pública, que ya está afectada por las muertes, por los incendios, por tantas cosas que suceden, ¿no? Por tantas personas damnificadas. Mira, nosotros lo que vimos es que atacar la ignición, o sea, cómo se inicia el fuego, por ejemplo, por vía penal, la verdad es que el delito de incendio está con penas muy altas. Así que no va a haber un cambio en que haya más o menos, dependiendo, y si hay resultado de muerte, con mayor razón. Los incendios de Santa Juana y Nacimiento del año pasado iniciaron por no hacer mantención a los tendidos de alta tensión, tendido eléctrico. Sí, y procesaron a unos gerentes, ¿no? Eso también pasó con los Así de Santa es. Olga y todo ese sector, claro. Sí, unos Claro. gerentes fueron imputados. A veces puede ser por una persona que está con una galletera, por una persona desquiciada que va con un bidón de benzina, ¿cierto? Con papeles se puede hacer también. O puede ser una colilla de cigarro tirada en la carretera. O sea, hay muchas formas de empezar. Pero por alguna razón en invierno no ocurre. ¿Por qué? Porque hay humedad, ¿verdad? Hay bajas temperaturas, a pesar que a veces igual hay fuertes vientos. Entonces, lo climático, y como ecologista nosotros tenemos claro que hay medidas de resiliencia que tenemos que tomar en relación a la crisis climática. Por un lado tenemos que bajar los gases de efecto invernadero para no hacer peor esto, y por otro lado tenemos que tomar medidas que nos permitan adaptarnos a las consecuencias de la crisis climática, y una de ellas es que tenemos olas de calor muy extensas, por lo tanto se secan de manera extrema, ¿verdad? La masa forestal. Y en tercer lugar tenemos vientos muy fuertes. Lo que tuvimos en Valparaíso fueron vientos de rachas de 50 kilómetros por hora. Y eso genera una tormenta de fuego. Y lo que vimos y lo que atrapó a la gente en los autos fueron brasas. Ya no son pavesas que atraviesan y llegan a otro lado y generan un foco. Esta es una especie de tsunami de brasas encendidas que atrapan a las personas. Sí, entonces, sin duda. Y aquí voy al punto, disculpe lo largo, pero no vamos a atacar nosotros con nuestro proyecto la ignición. No. ¿Ah? Porque es fácil, sino que la propagación. Y en la propagación lo que hay que hacer es fraccionar la masa forestal, impedir que se siga plantando en zonas que ya se decidió que fueran urbanas, porque hoy día los usos de suelo no pueden prohibir las plantaciones forestales, que se planifique la ciudad también considerando esto, y fraccionar la masa forestal, porque tuvimos un incendio que partió en Nacimiento y avanzó casi 100 kilómetros pasando por Santa Juana hasta Coronel. Es como si el incendio parte en La Moneda y llega al Congreso, porque la masa forestal en el sur es homogénea. Entonces, nuestro proyecto va ahí. El proyecto del gobierno es un buen proyecto, es más integral.
solo que tiene una aplicación más lenta, por lo tanto había que aprobar el nuestro porque se va a el año quedar pasado. como ahí nomás, pues se va a quedar Sí. como ahí si todavía no existe el organismo encargado de. Si eso lo Ahora, entendimos podría, bastante bien. ¿Y qué, podría pero poner qué una se, indicación a esa y yo no tendría problema. También. Yo voy a votar a favor de ambos. Sí, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Qué se vota este 6? ¿Cómo? ¿Cuál de todos esos proyectos, esos 3 Ok. proyectos, se vota el 6? Es el que está más avanzado de la ley corta, que pasó ya a la Cámara y está en el Senado. El 6 se vota en la sala de la Cámara todavía, en primer trámite todavía, el proyecto del gobierno, que tiene discusión inmediata, Perfecto. que podrían agregarle una indicación para hacerlo efectivo como el nuestro y juntar los dos proyectos, adaptarlo. Ok, perfecto, pero eso ya no se hizo. Debió haberse hecho el año pasado. Yo sería de la idea que el Senado se tomara la molestia de votar tal cual en la ley corta y se promulga ley y al otro día puede ir la CONAF a hacer los cortafuegos, porque nadie nos asegura que en marzo no tengamos otra tragedia. Y hay un tercer proyecto, Perfecto, que es el del diputado que es Ibáñez, el proyecto, es el proyecto más interesante del cual se puede hablar, pero el menos útil. ¿no? A ver, Yo le tengo mucho cariño al diputado y yo incluso le firmé el proyecto y se lo puse en tabla en la comisión en el periodo ¿Ve? anterior, pero el proyecto está mal logrado. ¿por qué? A ver, Y él lo ha cuéntanos. presentado 4 veces, ha cambiado el texto, ya ahora si lo ingresa de nuevo sería un cuarto texto, porque está bajo la lógica de la conspiración. Yo sé que esto está muy instalado en la opinión pública, pero les pido un esfuerzo para poder tensionarlo. Está bajo la lógica de que son las inmobiliarias las que van a cortar y por lo tanto a quemar, y por lo tanto luego del incendio hacen un cambio de uso de suelo para poner edificios. Bueno, los incendios no cambian los usos de suelo, lo hacen los municipios. Y lo hacen los municipios con el Ministerio de Vivienda. O sea, tendría que estar coludida la alcaldesa Ripamonti y el ministro Montes para poder hacer eso. No sé si me explico. Sí, pero Los- sabemos que Sí, no, pero permite. los gobiernos municipales cambian, ¿no? Eso. No debemos Sí, pensar, perfecto. no se puede Ya, legislar perfecto. pensando en un caso específico, sino en la generalidad. Convengamos que sí se puede, sin hablar de ningún caso específico, no entrar en teoría de conspiración, genera un incentivo para las inmobiliarias. Y quitar esa posibilidad tiene o un sea, costo. Sí, pero lo que pasa es que cuando uno legisla, tiene que legislar pensando, si se pone en tabla yo lo voy a votar a favor, porque si es que se perfecciona, ¿no? Porque pudiera servir para casos muy específicos en donde una inmobiliaria quiere quemar. Pero ¿de qué le sirve eso a Santa Juana si los usos de suelo inmobiliarios son en áreas urbanas? A lo mejor En en las Santa áreas Juana rurales no, pues, no hay diputado, uso pero del sí suelo. cuando es en Quilpué, Villa Alemana, si este no es el primer incendio que tiene la región de Valparaíso. Aprobémoslo, pero me parece que está bajo una tesis que es muy específica, muy rebuscada y que no nos va a resolver el problema. Es que Porque, en como eso digo, concordamos, pero los incendios tienen muchos factores, La otra ¿no? pregunta, pero Y el no hace daño. No, lo que Perfecto. yo voy, Eso el es lo mismo. factor salud mental de las personas en un país donde la salud mental es una epidemia, también es importante ir despejando esas conspiraciones. ¿Me entiende? Ok, Que a lo mejor para ustedes tiene un en este caso problemilla, no tiene tiene otro mucho. problemilla más, aparte de ese, que está tan instalado que ustedes lo defienden así, pero hay otro problemilla más, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando se trata de bosque nativo, yo estoy de acuerdo, ahí es donde el cambio de uso de suelo pudiera ser importante, porque, como les digo, las plantaciones forestales no tienen uso de suelo. El plan regulador comunal de Viña de Quilpué no puede permitir ni prohibir, porque no existe el uso de suelo de plantaciones forestales. Existe el inmobiliario, existe la infraestructura, Ajá. infraestructura sanitaria, infraestructura vial, energética, equipamiento, ¿verdad? Escuela. Todos esos usos de suelo existen en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero no existe el uso de suelo para plantar pinos. Y por lo tanto no se puede prohibir ni se puede permitir. Con el proyecto de ley nuestro queda prohibido plantar en la zona urbana. Ah, o sea, sí se despeja esa variable también, entonces. Porque también se a podría veces yo he plantar. llegado a pensar, o sea, le confieso que no es algo que plantearía así como una hipótesis súper válida, porque no, cosas que uno piensa cuando dice, ¿cómo hay tanta persona que anda haciendo incendios de manera intencional? Porque también hay intencionalidad, en varias ocasiones se ha visto, ¿no es cierto? En este caso de Entonces uno piensa, Valparaíso, ¿cuáles la negocios tesis están va alrededor para allá. de hacer un incendio? Está el tema inmobiliario, pero también está el tema de las forestales. Po. No en todas partes, pero tenemos que pensar en todo el territorio nacional, ¿no? Sí, entonces es un proyecto de ley que ataca la ignición por una hipótesis bien específica, que es que una inmobiliaria quiere hacer un cambio de uso de suelo y quema,
pero la verdad es que cuando hay plantaciones de pino y eucaliptus, el uso de suelo puede ser cualquiera ahí. Sí. Oiga, entonces, ¿cuál es el cambio de uso? Ya, yo quiero preguntar, bien cortito, en las ciudades sí tendría sentido esa norma, ¿no? Porque se queman monumentos nacionales para hacer un edificio, eso lo hemos visto acá, lo hemos visto eso sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Que la quema de un monumento nacional, la quema, etcétera, ahí sí, porque se puede construir sobre eso. Ya no, jardín botánico, digamos. Por ejemplo, monumento nacional te refieres a un edificio o te refieres a una zona a un edificio, estoy hablando de la ciudad. Ah, ok. Bueno, nuestro proyecto de ley no habla de edificios. No, claro, pero me refiero en general, si usted estaría de acuerdo con eso, ¿no? Porque en el fondo sí se ha visto que queman lugares, te declaran monumento nacional una casa enorme, bonita, preciosa, y se quema, ya no sé, ya no es monumento nacional, ahora sí podemos hacer un edificio, lo que sea. Eso por un lado. Y lo otro, y esto ya como para que la gente cache, ¿cuántos metros tienen que tener estos cortafuegos? Porque ustedes tienen estudios, entre el término de una plantación de árboles y el centro poblado, y ahí, perdone, pero para que la gente entienda un poco algo bien, 50 metros, 100 metros, 20 metros, ¿cuánto es, diputado? Eso lo discutimos en la comisión, estaba Senapred y estaba CONAF. Ninguna distancia va a ser nunca suficiente, y por eso le entregamos la atribución al municipio, a los municipios, que son, sobre todo los que se han quemado, saben dónde tienen que hacerlo y cuánto necesitan hacer, y con consulta a CONAF. Y la verdad es que CONAF tiene un plan de cortafuegos que no ha podido terminar de ejecutar, por lo que digo, porque los privados se oponen. Pero más o menos, desde... O sea, al menos tienen que ser, no sé, 20, 50 metros. Yo viví a 5 metros de plantación forestal, en una zona urbana, en San Pedro de la Paz. Claro. Y todavía hay lugares, hay que un poco salir de la lógica de la región metropolitana y de Valparaíso, que los incendios comienzan como un incendio forestal en zonas rurales muchas veces, como digo, un incendio que partió en Nacimiento y llegó a Coronel, donde no hay uso de suelo, por eso no hay un uso de suelo de nada, si es rural, no tiene uso de suelo. Y hay algo que no me quiero quedar sin decir, donde sí puede ser útil el proyecto del diputado Ibáñez es cuando hay bosque nativo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Para que no se queme, ahí en Villa Alemana y ahí puede ser útil. En esa zona. Pero la parte ilógica es, ¿por qué va a quedar protegido después que se quemó? ¿Por qué no lo protegemos antes? Y lo declaramos santuario de naturaleza o alguna figura que no pueda ser cambiada, se incendia o no se incendia. Entonces, eso es lo que no ha sido logrado en ese proyecto y por eso es que ese proyecto no ha salido de ninguna comisión. Y ha sido cambiado varias veces, porque tiene algunas lógicas un poco no lógicas. Y necesitamos un proyecto que nos sirva. Y esa otra tesis de que en España existe el mismo proyecto y bajar los incendios, la verdad es que no es real, la chequeamos y no es real. Siguen habiendo incendios, no se acabaron los incendios. Es cierto fue lo que chequeado. No, yo escuché que es que yo escuché, yo vi, muéstrenme el artículo que dice, no ha sucedido, no se ha chequeado ni que sí ni que no. Me preocupa más la dice ciudad, acá el 6% en la respuesta de la Cámara Chilena de Construcción, 6% de los proyectos de edificación se ha situado en zonas afectadas por siniestros. Entonces es un fenómeno que existe. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la parte de... Claro, existe, y en la parte de la zona de Villa Alemana y Quilpué hay mucho bosque nativo que dicen que ahí se quería construir efectivamente. Bueno, pero sí, más allá de cualquier cosa, yo creo que despejar esas dudas a la comunidad sí es importante, justamente para la democracia y para que no sigamos hablando en base a... Estoy de acuerdo. Sí, ¿no es estoy cierto? de acuerdo. A eso voy. Y eso es lo que hay que hacer de manera responsable. Eso es. Y de manera responsable también es no empezar a generarle esa duda a la gente. Tal cual. Empezar a inflar, claro, una teoría que finalmente no nos va a salvar las viviendas. Porque por eso nosotros nos fuimos por una vía práctica, que es con motosierra, ¿sí? ¿Cómo? Con motosierra, que es hacer los cortafuegos, ir a cortar y separar las plantaciones forestales de los centros poblados, porque yo estuve presente en mi región y en Dichato, toda la gente que se les construyó un poco más en alto por el tema del tsunami, ahora están al lado de plantaciones forestales y el fuego estaba bajando. Por ahí el verano pasado, bajando y estaba la gente esperando. En Coronel, en el sector de Camino Patagual, lo mismo, venía por el cerro bajando el incendio
y el viento fue normalmente era el que fue salvando. En Chihuayante, en la misma escena. Nosotros con Hassan Centro estuvimos en un poblado al matrimonio lado. ahí Claro, en Santa sí. Juana. Entonces Claro, fue entonces muy el heavy proyecto de ver ley cuando eso se quemó, porque sabíamos que eran monocultivos, habíamos estado recién en la zona. Y las casas están entre medio de los monocultivos, como que a veces, claro, uno no como que le cuesta porque vive en zonas urbanas entender a qué nos referimos de las casas que están construidas efectivamente dentro, entre medio de estos bosques que antes eran nativos y hoy son monocultivos de pinos o de eucaliptos. Mire, diputado, perdón, sé que estamos súper pasados de tiempo, usted también tiene que irse como nosotros, pero Hay una comisión investigadora ahora. Justamente, entonces, súper Lo rápidamente, soltamos creo, prontito. con esta pregunta sobre el proyecto de ley de diputado Ibáñez, ¿no? Creo que hay dos puntos importantes que hay que preguntar. Primero, concuerdo completamente que la teoría de conspiración, que todos estos incendios son producto de alguna inmobiliaria malvada que tratando de quemar el país para construir rascacielos, evidentemente no es así. Pero podría ocurrir en algunos casos, quizás son súper pocos los casos, pero podría ocurrir que eso es un riesgo o que ha ocurrido en el pasado. Y entonces prohibir algo que podría ocurrir y sería nefasto es algo positivo. No es que uno tiene que confirmar la tesis de la teoría de conspiración, sino decir, eso es un riesgo, quizás nunca se ha dado, pero mejor cerrar la posibilidad. Y eso incluso es una forma de frenar la teoría de conspiración, porque cada vez que tenemos estos incendios sale con, esto es porque están dominando los inmobiliarios, entonces uno dice, bueno, no es así porque tenemos una ley que prohíbe eso. Y si es que esto no es una cosa que se da, prohibiendo esto, entonces no va a hacer ningún daño, salvo en el caso, y acá la pregunta, que uno terminaría prohibiendo que en zonas que realmente necesita la construcción de más vivienda, porque hay déficit habitacional, y en estas zonas que están afectadas por los incendios, se está prohibiendo el cambio de uso cuando es súper necesario. Pero si son muy pocos los proyectos de inmobiliarios que se hacen en estas zonas, no veo ese riesgo. ¿O sí hay problemas? Bueno, cuando el proyecto lo puedan resolver bien, porque tiene dificultades técnicas. Por ejemplo, imaginemos que el terreno tiene pino y eucaliptus, pero tiene uso industrial. Ya. Se quema y no se le puede cambiar el uso industrial, y lo que quiere hacer el municipio es que sea área verde o que tenga uso habitacional. Quedaríamos haciendo un autogol, ¿sí? Por eso tiene que perfeccionarse el proyecto. Yo lo voy a votar a favor. Pero no nos va a servir en las otras hipótesis que son el 99,9% de los incendios. En mi zona me tocó hace poco ayudar a apagar un foco en un basural, en una parte, y era una persona con un problema mental que vive en situación de calle y que suele quemar basuras y generar foco, y bombero lo tiene muy claro. Entonces son tantas las formas en que inicia un incendio, y lo que no podemos hacer es mantener el statu quo y no ponerle límite a la industria forestal. Por eso también es que tuvo resistencia al proyecto de ley, el nuestro. ¿Eh? Tuvo voto en contra de la derecha. Que se Incluso, diga, que se quede bien claro. Sí, porque después echan la culpa para el otro lado. Pasan la pelota para el otro lado. Porque piensan que tienen que defender a la industria forestal a como dé lugar, y el resultado del año pasado fue 500.000 de hectáreas quemadas de los forestales. Entonces también deberían estar esperando que se pudiera generar estos cortafuegos. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo he sido muy franco en las aprehensiones que tenemos y por qué no se ha tramitado el proyecto del diputado Ibáñez, si bien es el que pareciera más lógico y el que tiene más apoyo popular, pero tiene que mandarnos un texto que él mismo respalde, digamos. Un texto que... Muy bien, diputado, nos parece. ¿Se vota esta semana entonces el de la ley de cortafuegos? El 6. El del gobierno. El del gobierno. ¿Y no incluye el suyo? No, pues se dijo que no. El otro está en el nuestro está en el Senado. Eso está mal, yo creo que deberían estar los dos. Por eso yo decía, claro, en el verano vengan a sesionar el Senado un día, y puede CONAF, donde tiene planificado ir a cortar, pero no tiene el permiso de los privados, entrar con un decreto alcaldicio a cortar. Entonces se vota este miércoles la ley del gobierno que habla sobre una institucionalidad que no existe. A mí me parece eso muy complejo, la verdad. Sí, y puede ser que el del va a llevar gobierno un tiempo. se le agreguen cosas. Todavía tenemos leyes que ustedes han aprobado y que todavía no tienen reglamento en este país. Y eso pasa con muchas leyes. Entonces no se pueden poner en práctica. Y eso a mí me parece grave.
Yo en este momento se me viene la ley desaparecidos, se me vienen otras leyes que he leído que no tienen reglamento y no se pueden poner en práctica. ¿Cómo es la cuestión? Eso no está bien. Claro. Bueno, Sí, diputado, le agradecemos si ustedes mucho. pueden entrevistar al presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Flores, perdón, al senador Flores, que era diputado, que no lo he puesto en tabla. Lo vamos a entrevistar de nuevo. Ha venido este programa, así que no nos cuesta nada Es que tenerlo ¿sabe qué otra pasa? vez. Que yo voy a votar a favor y voy a defender el del gobierno porque está bueno el proyecto, solo que tiene Exacto. aplicación más larga. Y a lo Claro. mejor le incorporan algo nuevo y hacen que funcione Sería bien. muy bueno. Lo de los Pero cortafuegos ¿qué pasa suyos si- lo incorporaran, qué sí, pasa? sería muy Eso bueno. es lo ideal, Claro, que pero el fundieran tema es los que dos va proyectos. un paso atrás ese proyecto. Si Sí, el otro, pues, si el está otro en el necesita Senado un el día TEL. de votación. Sí, Claro, sí. Tenemos la pelota al lado del arco, tienen que meterla adentro. eso. Y el del gobierno es más largo de discutir, se va a demorar más, probablemente va a ir a un tercer trámite. Debería Porque va a haber algo volver, más porque rápido. es más largo. Claro, Sí. totalmente de acuerdo. Entonces, ¿quién se hace cargo de los muertos si la próxima semana tenemos una tragedia en otro lugar? Porque ayer en Tirúa había un incendio cerca de vivienda. Lo vi, ¿Quién se hace cargo de los muertos si esta cuestión se sigue atrasando? exactamente. Yo le agradezco mucho este contacto, de verdad. Muy de acuerdo con usted y hemos despejado muchas dudas en esta conversación. Me parece muy interesante, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vaya a la comisión investigadora Gracias. ahora y vamos Voy a estar corriendo. pendientes de todo lo que pase, pues. Muchas gracias, diputado. Un abrazo. Chao, chao. Chao, un abrazo. Yo creo que deberían estar los dos. pues, O sea, claro. Quería aclarar un par de asuntos que se ha hablado mucho de esto de que en un momento hubo una publicación de redes sociales que decía que En España. que en España hicieron una ley que se llama la ley del monte, que tiene que ver con las plantaciones que están en los cerros, que era por 50 años, ley de montes, así se llama la ley. Se modificó el año 2006, eso es real, pero se hablaba de que el cambio de uso forestal se mantiene por 50 años. Eso no es real. El cambio de uso forestal se mantiene durante 30 años, no bueno. 50. Pero Entonces esa igual- es una de las razones por las cuales se ha dicho que no es real esa publicación. Por cierto, tampoco se acabaron los incendios. Nadie cree, creo yo, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que con una ley se acaban los incendios. ¿Cómo no? Eso Si es todo absurdo. soluciona con Eso se leyes. llama multifactorial. Pero Por si eso hay todo que hacer soluciona varias con- leyes no, para están enfrentar eso. mintiendo, todo soluciona con leyes. Una ley solucionamos todo. Listo, se acabaron Sí. los incendios. Mañana. Se acaba por la supuesto delincuencia. que eso Por no ha ejemplo, pasado. ley contra el homicidio, no hay más homicidio. Ya, pero Ley contra el robo, no hay más robo. entonces, para que determinemos eso, obviamente no se acabaron los incendios, Sí, siguen pues. habiendo incendios, pero sí disminuyeron los incendios. No es real que no hayan disminuido. Solo el año 2019 fue el único año que hubo más incendios después de la ley. ¿Ya? Que, mira, se menciona que durante los años se observó una disminución de los incendios. Sin embargo, esto se le atribuye a diversos factores Claro, relacionados con la obvio. prevención y no a la modificación de la ley de montes. Los cortafuegos, por Pero ejemplo. evidentemente es un factor. O sea, Sí, si claro. tenemos todo en una ley, todos los factores dentro de esa ley, que como lo que estaba explicando ahora el diputado, que me parece que en eso concuerdo, no puede hacer una sola ley. Si necesitamos varias, que se hagan varias, pero que se hagan rápido, como dice también. O sea, sabemos que es una problemática actual en el mundo y necesitamos, ¿no es cierto?, modernizar nuestro sistema jurídico, no en las penas, porque eso, como bien dice el diputado, y lo ha dicho muchas veces Daniel aquí en el programa, el delito de incendios tiene de las penas más altas en nuestra legislación, y con toda razón, más aún si es con resultado de muerte, como en el caso lamentable de estos últimos incendios en Valparaíso, donde más de 130 personas perdieron la vida. Afirmativo. Exactamente. Póngale Pero para que like. quede claro, eso fue lo que pasó. Muy bien, con eso terminamos el programa del día de hoy. Usted póngale like, comparta, todas esas cosas que nos sirven. Campanilla. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le informe cada vez que es necesario. Póngale me gusta al programa también, porque había muchas personas conectadas. Y Mande eso es fruta, importante. mande fruta, no sé. Escribe y mande fruta. Manda ayuda. Mande yo. Hágase parte de la comunidad de los que sobran, Eso. que eso sí que nos ayuda directamente Duraznos para poder pelados. seguir con este Duraznos tipo peludos. de programa. Un abrazo para todas, todos. Que estén muy bien. Hasta chao. mañana Chao, chao. a las Nos 10 de la vemos mañana. mañana. Chao, chao, chao. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran?
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.